Buenos días, Miss. Hoy les vengo a explicar sobre la ética y la moral. Se la analiza Ana Carolina del Crustello del cuarto respeto. Bueno, ¿qué es la ética? La ética es una rama de la fisiología y esta está dedicada al estudio de la conducta humana, expresada en un concepto como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la virtud, la felicidad y el deber, así como de los sistemas de valores que dichas categorías sostienen. A pesar de su nombre puede sugerir, no debes confundir la ética de la moral, porque son dos cosas muy diferentes. Bueno, parecidas, pero a la vez distintas. Bueno, esta sí tiene tres niveles: el metaética, la ética normativa y la ética aplicada. Bueno, la metaética es interesante, es el que estudia la naturaleza, el origen y el significado de los conceptos éticos básicos, mientras que la ética normativa es cuyo estudio se enfoca en la búsqueda y la interpretación de sistemas normativos para el mejoramiento de la vida del ser humano, y la ética aplicativa es el que consiste de una interpretación de casos y controversias específicas, generalmente en la vida real. Sin embargo, cada campo de acción de la ética no se limita, es decir, que puede haber otros rangos o campos profesionales que pueden ser la ciencia y las disciplinas. De éticas. Existe la ética profesional, la ética militar, la ética económica y la ética religiosa. La ética profesional es aquella que hace referencia está relacionada con las profesiones tales como la ética de medicina, psicológica, entre otros. A menudo para hacer ejercicios de saberes. Ética de militar es aquella que tiene que ver con el uso de las fuerzas bélicas, especialmente en la época de guerra o de conflicto. La ética económica es aquella que va vinculada con el comercio y las finanzas y que se hace preguntas respecto a cómo está bien o cómo está mal para hacer con el dinero. Y mientras que la ética religiosa es aquella que depende de la religión organizada y que sigue una tradición moral y cultural específica. Por ejemplo, al hablarse de la ética cristiana hace referencia al comportamiento de la ética islámica o la judaica. O sea, depende de cada religión, se va practicando su propia ética. ¿Qué es la moral? Bueno, la moral es un conjunto de normas, costumbres y valores que forman parte de la tradición histórica y cultural de una sociedad, que sirve para distinguir lo bueno y lo malo, es decir, las acciones positivas de las acciones negativas. Esto es indispensable en la convivencia, ya que nos ayuda a reflexionar y a darnos cuenta de las acciones positivas que uno puede hacer y las acciones negativas que pueden repercutir en la sociedad y arruinarla en sí. Esta tiene como orígenes está vinculada a la religión y los códigos de conducta religiosos. Es por eso que es indispensable que la vida cívica y social esté relacionada con la religión. Sin embargo, este cambio radical a partir de la modernidad es en la que las medidas de la humanidad se vio obligada a redefinir y repensar sus conceptos y códigos de moralidad, separándose un poquito de la Iglesia. Hoy la moral tiene cuotas de participación de las ciencias, el ejercicio de las profesiones y otras áreas, aunque también podríamos decirlo que también sigue aún relacionada con la Iglesia, por las mismas costumbres que los padres entregan a sus hijos, que están influenciados de la religión. Bueno, tipos. Hay muchos tipos, como ya lo dije antes: la moral religiosa, la moral laica, moral fundamental, la moral sexual, la moral social y la moral individual. La moral religiosa es aquella que determina por una tradición mística o religión determinada, que se rige por los mandamientos de los credos y doctrinas.
mientras que la moral laica es aquella que no está determinada por una tradición mística o religiosa. Es incluso hay muchos más valores que coinciden con una tradición cultural muy marcada por el pasado religioso. La moral fundamental es aquella que aspira a ser universal, o sea que tiene de juzgar los elementos más básicos. La moral sexual es aquella que determina el modo de cómo comprender ciertas prácticas o orientaciones sexuales, de acuerdo a cómo uno lo considera bueno o malo. O sea, depende del pensamiento del ser humano, es a la cual se va a dirigir su moral. La moral social es aquella que tiene como nombre, diferenciamos los preceptos morales de la sociedad, o sea, las tradiciones y heredados o que impera en un momento determinado, en un colectivo determinado. La moral individual es aquella que se llama la aproximación personal, singular e individual que cada quien tiene hacia los conceptos de lo bueno o lo malo. O sea, todos estos están relacionados al pensamiento del ser humano, ya que según las bases que los padres les dan a sus hijos, es que repercute de la moral. O sea, si un padre le da a sus hijos una crianza a bases de valores religiosos, va a ver todo referencia, o sea, su moral va a girar en torno a esa base. O sea, sus pensamientos, su moral sexual, su moral social, entre todo va a ser como la base de la religión. Bueno, la relación entre la ética y la moral. Bueno, la relación entre la ética y la moral, si es que son dos conceptos estrechamente relacionados, pero no significa que sean lo mismo, ya que su distinción más simple es que la ética es una disciplina que estudia la moral, o sea, que reflexiona a través de los problemas morales, o sea, sobre los problemas morales, perdón. Sin embargo, es posible además distinguir una moral si pensamos que lo ético se haya regido por cierto código, una persona o una convención, por naturalizada o aceptada por este. Por el contrario, la moral se maneja en términos absolutos, hasta del bien o el mal. O sea, sí podemos ver un ejemplo acerca del aborto, que en lo ético se podría ver que está bien siempre y cuando este se realice para salvar la vida de la madre. O sea, si el embarazo le puede arrebatar la vida a la madre, es optable practicar el aborto, mientras que en lo moral no importa si es que la acción es para salvar a la madre, esto está visto mal, ya que según la crianza de ciertas personas está mal porque va en contra de las reglas de Dios, va en contra de las reglas de la religión, y por lo tanto en lo moral se está visto como una mala acción. Esto es todo, espero que les haya gustado y nada más, solo recordarles que tengan un bonito día.